Hace 2 semanas, en el sermón de Dani, sobre los versículos 6 a 10, vimos la exhortación de Pablo a arraigarse y afirmarse en Cristo. Luego, en versículo 8, hay una advertencia contra las falsas enseñanzas que desvían de la plenitud en Cristo. Hoy examinaremos ambos temas con más profundidad, junto con otro tema secundario, pero muy importante. Entonces, mi tesis. Somos hechos plenos y completos de una sola manera en Cristo. ¿Por qué batallamos contra la carne? Muchas veces volteamos a la sabiduría humana y a soluciones humanas en lugar de la plenitud que ya tenemos en Cristo. Eso es un error peligroso y que no sirve para nada. Repasemos. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutiles, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, ¿qué notan? En Él, con Él. El enfoque está en Cristo. Versículos 6 y 7 dicen el mismo, y también veremos que 11 y a 15 también. Entonces, revisemos. Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. Estamos inclinados a la filosofía humana, vanas sutilezas, tradiciones, pero somos llamados a estar cautivos a Cristo en su palabra. ¿Por qué? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es el estándar? Cristo. Él es el Dios hombre. Su palabra es la palabra final. La palabra deidad tiene un significado distinto. La cualidad de ser Dios. Cristo tiene toda la plenitud de la deidad. No la mayoría, ni casi toda, pero toda. Entonces, versículo 10a, ustedes han sido hechos completos en Él. Eso se refiere al surgimiento de la herejía colosense, que era una mezcla de sensualidad, ascetismo, tradiciones judías y mitologías, incluyendo la adoración de los ángeles. En Él estamos hechos completos. ¿Sí? Dice sí. Versículo 10b. ¿Qué es la cabeza sobre todo poder y autoridad? Para empatizar, es una afirmación increíble. Es un momento de soltar el micrófono. Entonces, versículo 9 dice, toda la plenitud de la deidad, y 10, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, es un eco en capítulo 1, 16. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes
autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿dónde ha estado el enfoque? ¿Está en algo más que Cristo? No. Ahora llegamos a nuestro texto, pero ahora quiero preguntarles, ¿sobre qué base llegamos a nuestro texto en los versículos 11 y 12? Y decimos, bueno, eso, y muy genial, y todo, y vamos a regresar a esta idea, pero más tarde. Pero ahora vamos a ver un cambio fundamental en el argumento de Pablo. Pero en este punto hay un gran cambio en el cambio de tema y poner enfoque en algo diferente radicalmente en su argumento de Pablo. Versículo 11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo solo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, versículo 11. Esa es una oración difícil, pero vamos a desglosarla. Esto es algo que Cristo hace en él, mediante la circuncisión de Cristo. Esto es algo Cristo logra. ¿Ok? ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Miremos un poco más arriba. Una circuncisión no hecha por manos. Inmediatamente podemos entender que ese no está hablando del signo del antiguo pacto. ¿Por qué? Si hay una cosa que podemos saber con seguridad, este signo se hacía a mano. Absolutamente cada circuncisión que se hacía a mano. Pero ese no me... Pero, de nuevo, esta circuncisión no está hecha por mano. No es física. Está dirigido a los creyentes en Colosas, varones y mujeres. Bueno, entonces, ¿qué es? En él, los que están en él experimentaron algo. Fue una circuncisión no hecha por manos. Y luego se describe. Después, es una forma de aposición. Aposición. Una aposición es una construcción gramatical en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente a otra sustantivo o pronombre y con que describirlo. Se forma una unidad completa, distinta. Es el mismo. Entonces, ¿qué es esa oposición? Es al quitar el cuerpo de la carne. ¿A qué se refiere Pablo? Esa es una manera que Pablo refiere a este milagro. ¿A qué hemos muerto? Cuando habla,
de que hemos muerto y resucitado en Cristo. Cuando habla de a que hemos muerto, se refiere a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese cuerpo de pecado, la carne. En capítulo 3 va a continuar describiendo esta idea. Colosenses 3, 9 y 10. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Hablará de esta renovación que todos experimentados, tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres. Todos cristianos experimentamos esta renovación por el Espíritu de Dios que hizo Cristo. Entonces, ¿qué es esto de quitar el cuerpo de la carne? Esta es solo una forma en la que Pablo describe la hermosa realidad y milagro de la regeneración. Ser vivificado espiritualmente y ya no tener ese corazón de piedra, sino un que desea a Dios. Todo ese cuerpo de carne, la vieja naturaleza, el viejo hombre, ya no tiene el control, porque hay un corazón nuevo. Entonces, Pablo, en otra manera, en otra carta, Pablo describe como muy conocido. Sabemos eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hemos sido liberados. En Cristo, quien es la cabeza de todo poder y autoridad. Es un repaso. Él ha obrado en ti poderosamente una circuncisión hecha sin manos. No tuvo que depender de ceremonias religiosas, ni obligarte a hacer cosas religiosas. Te circuncido con una circuncisión hecha sin manos y te trajo a la vida espiritual y te libró de esta esclavitud a ese cuerpo muerto de pecado. Ese viejo hombre que te tiene esclavizado. Y eso se llama la circuncisión de Cristo. O, otro nombre, regeneración. Pues, su enfoque ha sido el mismo hasta ahora, que ha sido completado. ¿En quién? En Cristo. En Él. Amén. Solo Cristo puede salvar. Él es un Salvador perfecto y completo. Regresamos a nuestro texto. Yes. Esto no es regeneración. Es para los que están en Él. No para aquellos que esperamos que un día serán en Cristo, pero ellos que creen en Él, están en Cristo Jesús, ya es la obra del Señor Jesucristo. Versículo 12. Mira, habiendo sido, esa continúa las acciones, obras de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, la única referencia al bautismo en este pasaje, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
Ok. Primeramente, ¿qué tipo de bautismo es eso? Hay muchos tipos de bautismos en las escrituras. ¿Eh? Bautismo de Moisés. ¿Bautismo de Moisés? No. ¿Del Espíritu? Etcétera. Entonces, ¿es eso la acción física de bautismo? ¿O es la realidad que todos en la congregación, habiendo pasado por el bautismo, saben que es la imagen de eso? Y por lo tanto, Pablo está usando esa imagen, bautismo, como un medio para ilustrar mucho mayor que solo la realidad física. ¿Qué quiero decir? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios. ¿Qué tipo de ceremonia de bautismo ilustra eso? ¿Gota sobre un bebé? ¿Sin fe? ¿O un creyente en la agua, enterrado en el agua? Cuando está en el agua, tiene que ser levantado fuera del agua. Entonces, ¿qué muestra sepultura y resurrección? Todos sabrían. Todos sabrían porque todos fueron bautizados. Todos reconocieron. Nadie discute que en esa época existe algo más que el bautismo por inmersión. La primera fue la Didache en 150 DC, que permitía verter agua si no había suficiente para sumergirse. Entonces el punto es que esta carta estaba dirigido a los creyentes que todos habían sido sepultados en el agua y levantados afuera del agua. Entonces, ¿es esto la circuncisión de Cristo? No. La circuncisión de Cristo fue regeneración, pero este representa nuestra unión con Cristo. Si estamos en Él, en Cristo, si estamos en Él, en su muerte y en su sepultura, entonces estamos con Él en su resurrección. ¿Qué dice? Entonces, en tu bautismo, ¿qué le estás diciendo al mundo? Estoy muriendo con Él a mi vieja vida, mi carne pecaminosa, y soy resucitado con Él para caminar en novedad de vida. Pero es todo en Él. Eso no es algo que se añade a Cristo. ¿Lo ves? ¿Está claro? Este es un argumento que Pablo está haciendo a los creyentes colosenses. Pablo había estado advirtiendo sobre eso en solo los pocos versos anteriores, 6, 8 y 10. En los versos 8 a 10 que ya vimos, miren que nadie los haga cautivos. ¿Okay? Ustedes han sido hechos completos en Él. Entonces la referencia al bautismo proporciona la imagen que todos entendiéramos. Pero está en segundo plano y nos dirigía a nuestra unión con Cristo. Nuestra siendo sepultado con Él, siendo resucitado con Él por la fe
en la acción del poder de Dios. La fe está siendo demostrada. Estoy muriendo al viejo. Estoy resucitando al nuevo. Pero es fe en Dios que lo resucitó de entre los muertos. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Puedo estar seguro que en Él Dios me resucitará a mí también de entre los muertos. Yeah. Amén. Amén. Es la única esperanza. Pero todo es el argumento que tenemos todo de esto en Cristo. No hay nada más o otra necesidad que tenemos cumplir. Cristo logró todo esto y somos unidos con Él. ¿Cómo? Por fe en Él. Entonces, los siguientes versículos, 13 a 15. Vamos a ver, es casi una estructura quiástica. ¿Qué es un quiástica? Quiástica es una manera para tener ideas A, B y repiten B, A. Es casi el mismo, no es exactamente el mismo. Pero en otra manera, es en otra manera que Pablo va a explicar este milagro de regeneración y unión con Cristo. Entonces, aquí Pablo está reiterando y describiendo nuestra regeneración y unión con Cristo de otra manera, similar a como lo hizo en Efesios 2 o, mira, en Colosenses 1:21. ¿Qué es eso? Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, muerto, espiritualmente muerto, el viejo hombre, como un esclavo, en la incircuncisión de su carne, los gentiles, excluidos, separados, alejados. Entonces el mismo, Efesios 2, también Colosenses 1:21. ¿Qué leímos en versículo 11? Solo Cristo puede remover este cuerpo de muerte. Dios les dio vida juntamente con Cristo. Pero, ¿no es eso regeneración? Sí, esto es regeneración. ¿Por qué no fue en versículo 11 regeneración? Solo 2 versículos antes. Lo es regeneración. Es una otra manera que Pablo está en... Yes. Para entender por su argumento. La circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, es eso. Es regeneración. Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Cada acción, cada pensamiento, cada falla a hacer bien, todo pecado público y todo en privado. Todo pecado está escrito y está en deuda que nunca podremos pagar y está adversa a nosotros. Condena. Medita en ese pensamiento. ¿Cómo se elimina eso? Se borra, se cancela. ¿Es por un acto sacramental de nuestra parte? No.
que nunca sea así. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, perdón. Cristo logró. Poderosamente, Cristo logró. Su sacrificio por nuestra culpa, nuestra deuda, Cristo lo hizo. Versículo 15. Y habiendo despojado a todos los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por medio de él. Esto es poderoso. Toda la gloria pertenece a Cristo. Por tanto, hemos visto que en el enfoque de Pablo nunca ha cambiado. Cristo tiene toda la supremacía y ha logrado todo en nuestro nombre. Él lo ha hecho todo. Nos hizo vivos, regeneración, y nos unió con Él mismo. Lo que no hemos visto es que los versículos 11 y 12 representan una desviación radical de lo que Cristo ha hecho. Una partida para comunicar a los creyentes colosenses y a los otros también, para explicarles que la circuncisión en el antiguo pacto ahora se cumple mediante el bautismo en el nuevo y que ellos sin fe deberían recibirle el sacramento de bautismo. No. Eso sería una distracción increíble. De eso lo que explicó. Entonces, esto es el tema secundario muy importante. Por eso pusimos esto en nuestra declaración de fe. Vemos conmigo. El bautismo en agua, la inmersión del creyente, es un testimonio visible de la obra de regeneración y un señal de identificación y unión con Cristo. Colosenses 2, 11 y 12. No tiene ningún poder limpiador ni salvador, pero es la respuesta de una conciencia buena ante Dios. Por consiguiente, debe administrarse solamente a quienes por la fe en el Señor Jesucristo han obtenido el perdón de pecados y poseen la seguridad de su aceptación por parte de Dios. La confesión de fe de Westminster puede afirmar que nuestro texto bíblico de hoy, versículos 12 y 11, prueba que los niños incrédulos, los bebés, los infantiles, deben recibir la señal del nuevo pacto. Amo a mis hermanos presbiterianos y he sido grandemente bendecido por muchos de sus libros y sus sermones. Muchos. Pero acabamos de ver que eso que eso no viene de la Biblia, vino de una tradición. No tenemos tiempo para explorarlo más profundamente que eso. Pero una transición en el argumento de Pablo viene. Cristo hizo todo. Entonces, ten cuidado. Si te mueve la culpa del pecado y te hace sentir
quiero estar bien con el Señor, pero no estás viviendo de la plenitud que ya tenemos en Cristo. Gracias a su al entendimiento y confianza real en todo lo que Él hizo por nosotros. Y no estás experimentando una gratitud profunda por esta gracia y unión y sacrificio de Cristo. Entonces estás muy listo para que alguien o algo te distraiga y te haga voltear a ver algo más. Y especialmente al ascetismo y todos sus variantes. Entonces, vamos a ver las advertencias que Pablo puse directamente después de ese pasaje. 16 y 17. Por tanto, que nadie se que constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nuestra primera advertencia aquí, que nadie se constituya en juez de ustedes. Es un imperativo para ten cuidado. Con respecto a cosas físicas, podemos ver la influencia aquí en las tradiciones judíos. Es un parte de la herejía colosense también. Todo este es una adición a Cristo. Pero es la idea de estas herejías. Ellos dicen, tú no estás completo sin esta obediencia. Pero mira a lo que señalan. Versículo 17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Dónde está la realidad? La firme. En Cristo. Y somos completos en Él. Fue su argumento. Es su argumento. Vemos al segundo error. Versículo 18 y 19. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto. Han nacido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Nadie los defraude de su premio. Tiene el significado de declararlo indigno del premio. Privarlo de la salvación. ¿Cómo? Demanda que someterse a humillación falso, adoración de los ángeles, sus visiones. Estas son de la herejía colosenses. No está completo en Cristo sin estas obediencias y también estas cosas. Pero mira su vida de ellos. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Este maestro
falso, no está conectado a Cristo. Son cosas puras carnales de su mente, buscando por otra, más. Y también, al final, si está en el cuerpo, recibe todo lo necesitas a crecer y ser firmes. ¿Cómo? Crecimiento es de Dios. Dios hizo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementos del mundo, ¿por qué? Pues es una pregunta retórica. Ha sido la supremacía de Cristo. Cristo tiene, es un repaso, Cristo tiene la autoridad. Cristo nos ha resucitado de la muerte espiritual a la vida
vida, la circuncisión hecha sin manos, regeneración. Hemos sido unidos por fe a Cristo en su muerte, en su sepultura, representada en el bautismo de los creyentes, y en su resurrección. Tenemos el perdón completo de los pecados porque Cristo canceló nuestra deuda de pecado en la cruz, pagando en la cruz. Y nosotros estamos en Él. Voy a repetir. ¿Por qué batallamos contra la carne? Muchas veces volteamos a la sabiduría humana y a soluciones humanas en lugar de la plenitud que ya tenemos en Cristo. Esto es un error peligroso y que no sirve para nada. No te permitas. Protégete de dejarte llevar y desviar de la salvación completa que Cristo ya logró y de la unión que tenemos con Él por gracia, por medio de la fe. En otras palabras, Pablo dijo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, de ustedes, sino que es un don de Dios. En conclusión, quiero terminar con una reflexión para ayudarnos, para reconocer qué hizo Cristo y qué pasó en la cruz. Quiero terminar con una reflexión sobre la magnitud de este perdón que Cristo ha obtenido por nosotros mediante su sacrificio. John Gill, un teólogo bautista particular del siglo XVIII, escribió en su comentario sobre este pasaje, versículos 13, 14 y 15, en particular, lo siguiente. Los pecados de su pueblo no fueron imputados a ellos, sino a Él. Y esto fue un acto único y hecho y completo de una vez. El perdón de los pecados no se hace por partes o en diferentes momentos o por actos diversos, sino que se hace de una vez y incluye el pecado pasado, presente y futuro. Y es universal, alcanza a todo pecado, original y actual, antes y después la conversión. Pecados de pensamiento, palabra y acción. Y ese es el acto de Dios y solo suyo. Ni los hombres, ni los ministros, ni los ángeles pueden perdonar el pecado. Esta es la prerrogativa particular de Dios y se debe a su abundante misericordia y gracia gratuita. Vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por estas advertencias. Por favor Dios, fijar nuestras mentes y corazones en la obra que Cristo lo hizo por su gloria y nuestra bendición, para vivir en una manera no como un esclavo a la naturaleza humana, pero a ti en el Espíritu. Muchas gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.